¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien. Bien, ya preparamos para comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Bauchel. Yo soy director de Gestor 360. Le doy la bienvenida a todos al primero de varios talleres y encuentros que vamos a hacer de capacitación y consulta sobre la ley 14701 y sus reglamentaciones, ¿sí? La idea es poder, además de hablar de diferentes temas, poder evacuar consultas que vayan teniendo y dudas sobre las distintas reglamentaciones, obligaciones que van teniendo en base a la ley y puedan adecuar el trabajo diario a las mismas. Nosotros tenemos una experiencia de más de 30 años en el rubro de la propiedad horizontal, entonces creamos esta empresa Gestor 360 para simplificar las tareas de las administraciones respecto a temas de la ley y de las reglamentaciones y obligaciones. Por ejemplo, para poder cumplir inscripciones, renovaciones de matrículas del REPAC, emisiones de certificados de acreditación para asambleas, lo que es proveer de libros obligatorios, presentar declaraciones juradas anuales y cualquier otro requerimiento que vayan saliendo en reglamentaciones futuras del REPAC. Vamos a ir contestando diferentes preguntas. El tema de hoy es la inscripción en el REPAC, lo que tiene que ver con sus requisitos, pero ustedes tienen el botón ahí de preguntas y respuestas, pueden ir escribiéndonos. Nosotros vamos, durante la charla, vamos a ir contestando leyendo y contestando esas preguntas, que sean de cualquier tema que tenga que ver con la ley o la reglamentación, ¿sí? No solamente sobre la inscripción. Puede ser que de los presentes muchos estén matriculados, tanto sea en forma particular o la matrícula se la gestionamos nosotros, pero es interesante que escuchen o pregunten, hagan las preguntas de cualquier tipo de duda que tengan con respecto a facturación, libros o inscripción, en el caso que todavía no la hicieron, ¿sí? Siempre está disponible en el botón de preguntas y respuestas. Van a ver al pie de la pantalla que también tienen dos mails, info@gestion360.com.ar y legales@gestion360.com.ar. Van a estar siempre en el pie de la pantalla. Después, para que ustedes nos envíen en cualquier momento cualquier consulta y nosotros se las respondemos de esos mails. En este caso, lo que queremos es acercar estas charlas en forma quincenal para que poder ir evacuando las dudas que van teniendo las administraciones y también poder ir tocando temas del día a día del REPAC que se van pasando, ¿no es cierto? En esta oportunidad lo tenemos al doctor Gerardo Rodríguez Arauco, especialista en propiedad horizontal, para que nos hable de estos temas y responda las preguntas que ustedes tengan. Así que bueno, le paso la palabra al doctor, a Gerardo. Sí, Gerardo. Bueno, aquí ¿Qué tal? estamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Nos escucha? Yo no escucho. ¿Escucha bien ahí? Ahí sí, perfecto, Gerardo. Ahora sí, ahora sí. Si querés, comenzá vos la Bien, charla. Cuando vos bien, quieras, bien. cortamos, te leo algunas preguntas, las respondemos, después seguimos. Así vamos haciendo así un popurrí de cosas para que se vaya Que sea haciendo. dinámico. ¿Mm? Perfecto. Listo, entonces. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que todavía es relativamente novedoso. Como bien decía Fabián, puede ser que haya personas que ya inclusive estén de alta en el registro y que de pronto tengan inquietudes vinculadas con el funcionamiento en otros planos, certificado de acreditación, declaración jurada, fiscalizaciones, libros, nuevas obligaciones, etc. La idea nuestra ha sido generar reuniones, distintas reuniones, con un disparador, un tópico, un tema, y sin perjuicio de eso, responder todas las preguntas que se vayan suscitando, porque la idea de esto es que tenga un perfil técnico que a ustedes les sirva, que sea
una referencia autorizada para ir solventando las dudas que se van a presentar en el día a día. El REPAC es la autoridad de aplicación de la ley 14.701 del Registro Público de Administradores de la Provincia de Buenos Aires. REPAC es un organismo que está insertado, digamos, dentro de la Dirección de Personas Jurídicas. Esto después va a tener una serie de consecuencias, digamos, desde el punto de vista práctico. Es un organismo que es público, estatal. Quiere decir que ninguno de los actores de la propiedad horizontal, entendido como los administradores, los consorcistas, sea entidades que los nucleen o individualmente, tienen una participación en REPAC. Esto es bueno aclararlo porque se suscitan dudas sobre la naturaleza que tiene esto. Este es el Estado provincial en un organismo creado al efecto, un organismo de aplicación de la ley de registro, de la ley actual de registro y de las modificaciones que pueda llegar a tener. Es decir, tiene como competencia hacer aplicar la ley de registro administrador en toda la provincia de Buenos Aires. Esa competencia es única. Esto significa que es inevitable transitar por las normas de REPAC, transitar por este organismo de la administración pública. Por su necesidad, digamos, porque nace con la necesidad o la pretensión de dar más transparencia al sector, es justamente público desde el punto de vista que ya la propia ley y las reglamentaciones van a declarar que sus archivos, no todos por supuesto, pero que las constancias de las matriculaciones y tanta otra información referida a los administradores va a ser pública. Ese es un tema bastante polémico, sobre el cual podemos hablar en el futuro. Cuando uno conoce qué tipo de información el administrador debe brindar cuando se inscribe o cuando renueva la matrícula o cuando efectúa la declaración jurada anual, se da cuenta que hay ahí datos sensibles, que hay información, inclusive que no es propia, que es de los consorcistas o del consorcio, ya vamos a poner algún ejemplo, y que podría estar alcanzada por ahí por alguna limitación de la ley que resguarda los datos personales. Pero, en definitiva, hay un mandato legal, digamos, que es el de la ley 14.701, de tornar pública la información de REPAC, o por lo menos cierta información de la que posee, porque va a poseer mucha información, que le van a prodigar tanto los administradores como que va a recoger de otros organismos públicos o privados, como podemos ver cuando veamos el tema de la fiscalización. El REPAC es un órgano que va a estar en definitiva regulando una materia que es obligatoria para el administrador. Es decir, desde el comienzo, tanto la ley como el decreto reglamentario de noviembre del año pasado, como la disposición 27 del 23 de personas jurídicas, que son un poco el esqueleto, digamos, legal o normativo que va a regular esto, dispuso el carácter obligatorio de la inscripción. Con dos notas muy particulares. Primero, que se prohíbe que un consorcio afectado al régimen horizontal esté administrado por una persona que no esté inscripta en el REPAC. Aun cuando lo haga ad honorem. Y esto requiere alguna precisión. Entonces la primera conclusión que yo puedo sacar es que el sujeto que está obligado a inscribirse es el administrador profesional, o sea, el que hace de eso una actividad lucrativa, legítima, y que recibe una contraprestación, sea la que sea, normalmente una suma de dinero, pero también el administrador gratuito o ad honorem, con alguna elasticidad en materia de cumplimiento de algunos requisitos, pero está dentro del sistema, y esto creo que es algo favorable a la actividad del administrador, porque aún en los casos marginales, pero aún en los casos en que existe una administración ad honorem, hay dos fuertes restricciones. La primera es que hay una presunción de onerosidad, es decir, en el supuesto que
que no se puede acreditar que eso es ad honorem, se supone que es una actividad rentada. En segundo término, que solamente la puede llevar adelante gratuitamente un propietario, así dice la ley. Esto es importante porque bajo el disfraz, digamos, de administraciones gratuitas, hemos visto al cabo de tantos años y décadas en el tema, hemos visto conjuntos de personas, ¿no? Consejo, un pretendido consejo, o algunas personas como bajo un formato de una organización sin fines de lucro o que nuclea consorcistas que están en una actividad pseudo-administradora o administradora derechamente, tenemos algunos casos concretos. Entonces esa gente, para poder administrar gratuitamente, va a tener que ser propietario. Eso es una definición que ya toma, digamos, el Estado. Para el Estado la idea es profesionalizar la actividad. Por eso presume que quien administra lo hace de manera rentada, salvo que se pueda demostrar lo contrario. No hay un tercer género, es decir, no hay gente que no siendo propietaria administra gratuitamente. ¿Se comprende lo que digo? Esto es importante porque la llamada autoadministración, que no tiene un significado jurídico concreto, no existe como categoría, pero que en los hechos tiene alguna entidad, la autoadministración requiere que ahora el responsable sea un propietario, antes podía ser un inquilino, cualquier persona que ocupara la casa o no, un expropietario, en fin, y además va a requerir que esta persona esté inscripta. Con lo cual, digamos, se refuerza el carácter obligatorio que tiene el REPAC, que tiene el sistema en realidad. El sistema es un sistema que, así como es público, estatal, obligatorio, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, es virtual, es decir, no es físico. Quiere decir que les va a exigir, lógicamente, algún nivel mínimo de sofisticación para poder cumplir con los requisitos del REPAC. Básicamente, inscripción, declaración jurada anual, certificado de renovación, mejor dicho, certificado de acreditación, que es el documento que emite REPAC a pedido del interesado, del administrador, a los fines de la acreditación, la justificación de su carácter de administrador inscripto, tanto ante entidades públicas, privadas, como fundamentalmente, y como dice la propia ley, frente a la asamblea, en la cual pretende una renovación o una designación. ¿Se comprende? Es decir, la ley tiene un sistema, lo veremos más adelante, salvo que surjan preguntas sobre el tema, tiene un sistema que impide que una persona se postule como administrador en un consorcio, sea para renovar, sea para ser designado por primera vez, si no presenta un certificado que acredite, emitido por REPAC, que acredite que está inscripto en el registro, o sea que forma parte del sistema. Este certificado se va a pedir virtualmente, se va a pedir a instancia de interesados, se va a extender con una vigencia de 30 días. Y va a ser necesario su presentación inclusive en aquellos consorcios en los que uno ya es administrador. Entonces, volviendo otra vez al carácter de la virtualidad, esos son los canales, los únicos canales que va a haber para realizar toda clase de trámites, inclusive aquellos que tienen que ser terceros no administradores. Se me ocurre, por ejemplo, en el marco del convenio entre Colegio de Escribanos y REPAC, la validación que tiene que obtener el escribano de la calidad de inscripto de un administrador que le requiere protocolizar libros, que ahora son obligatorios y además tienen que estar protocolizados. Entonces, el escribano va virtualmente, es decir, por un canal informático, le va a solicitar a REPAC, por medio de un protocolo que ya inauguró este convenio entre estos dos organismos, que le certifique que efectivamente la persona que le requiere para que protocolice los libros está inscrito. Y además le va a informar si hay otra protocolización en curso. Es decir, si hay alguna otra persona que pretendiendo ser el administrador está protocolizando los libros, para evitar duplicaciones, etc. Con lo cual, digamos, toma cuerpo la idea de que
estos trámites en algún punto, sobre todo por la cantidad del fárrago de información y documentación que se requieren, por ejemplo, para la declaración jurada anual, van a ser necesarios, van a requerir la asistencia de terceros, es decir, la subcontratación. Mencionaba Fabián hace unos minutos a Gestor 360, es decir, la subcontratación de esto en gente que se dedique, que sea prestadora de servicio, a riesgo de tener que contratar personas específicamente para esta tarea. El registro tiene una característica que creo que es la que lo termina de perfilar, que es que su actuación es a instancia de parte, pero también es oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que el registro, en distintas áreas de su funcionamiento, competencias que tiene, va a actuar por denuncia, va a actuar porque constate, porque le comunican terceros o porque un organismo le está solicitando información respecto de una persona que se presenta como administrador y no está inscripto, o porque un escribano en el trámite de protocolización solicita que le certifiquen que la persona del requirente es el escribano, es el administrador y está inscripto y resulta que no lo está. Es decir, por distintas vías, e inclusive oficiosamente, el REPAC va a desarrollar su actividad. Y un ejemplo concreto del carácter oficioso es la fiscalización. Es decir, el REPAC tiene, y este es uno de los costados por ahí más sensibles que tiene el sistema para el administrador, tiene facultades disciplinarias o de fiscalización, que son todo un capítulo aparte. Pero esa fiscalización va a ser de oficio o por denuncia. Uno imagina rápidamente la posibilidad de la denuncia de algún incumplimiento o infracción, y por supuesto se va a abrir toda una vía sumarial que ya la vamos a abordar si hay preguntas o en algún otro encuentro, porque es muy interesante. Pero la fiscalización también está prevista de oficio, es decir, cuando REPAC, en el marco de acuerdos, así como llegó con el Colegio de Escribanos, llegue a acuerdos con el Banco Central de la República Argentina, con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con AFIP, con ARBA, y detecte la existencia de una actividad ejercida sin la inscripción, de oficio tiene la facultad de inscribir a la persona, si cuenta con los datos para hacerlo, o intimarla a la que lo haga y avanzar, digamos, en un proceso disciplinario o en un proceso sumarial para aplicar sanciones en el caso que no regulariza la situación. Quiere decir que no es un mero registro, es decir, no es el registro público de comercio, ¿no? Para los que tienen unos años, no es el registro público de comercio, que es un lugar donde la gente va y hace 2 o 3 trámites y se acabó, y no existe ninguna actividad que vaya a llevar adelante oficiosamente ese organismo. Estamos frente a una actividad de otra naturaleza. Por ejemplo, el REPAC tiene el mandato legal de comunicar a otros organismos e instituciones, a otros poderes del Estado, la presunta comisión de infracciones que excedan, por supuesto, la competencia de juzgamiento o análisis de REPAC, y puntualmente me refiero a la norma reglamentaria cuando dispone que, tomado conocimiento de una infracción en el marco de la fiscalización que pudiera constituir la comisión de un delito, tiene que comunicarlo a la unidad fiscal de investigación competente. Y si entiende que el hecho denunciado consista o no en una infracción al régimen de la 14701, pero constituye a la vez una violación de los derechos del consumidor, por ejemplo, le va a comunicar a la oficina respectiva, a la UMIC respectiva, de la jurisdicción de las 135 jurisdicciones que hay en la provincia de Buenos Aires, o partidos que hay en la provincia de Buenos Aires, le va a comunicar para que forme la causa correspondiente, como si se hubiera generado por denuncia del afectado.
Este es un poco el perfil, digamos, de este organismo que, como vemos, no quiero ocupar mucho tiempo más, así nos prestamos a preguntas, como vemos tiene algunas características que exceden lo que uno puede pensar cuando se acerca en una primera mirada al tema. Quizás sea propicio hacer un pequeño impasse y abrir algunas preguntas, Fabián. Sí, perfecto, Gerardo. Bueno, empezamos con algunas preguntas. ¿Qué vigencia tiene la matrícula? Bueno, la matrícula va a ser anual. La matrícula va a ser anual. Está previsto que ese plazo comience a correr desde el acto administrativo que ordena la inscripción, porque acá hay que tener presente que cuando uno solicita la inscripción, el hecho de que envíe la información, la documentación y cumpla, en principio, con los requisitos que prevé la norma, no significa que esté inscripto. Uno va a enviar todo esto y REPAC, teóricamente, va a analizar, que de hecho lo está analizando, en la experiencia que tenemos, que es muy breve, pero muy breve porque recién comienza el sistema, pero ya tenemos experiencia de gente que viene con alguna observación o que es aceptada. REPAC va a analizar esto y va a tomar una de las dos alternativas que puede que las disposiciones reglamentarias la autorizan. O va a emitir un acto administrativo por el cual le comunica que está de alta, le da un número de matrícula, y a partir de la fecha del acto administrativo comienza a correr el año. Bien. O le va a devolver alguna observación, y si realmente esa observación no se puede salvar, le va a dar el alta como inhabilitado. Es decir, le va a dar el alta, pero no le va a autorizar a actuar hasta tanto no salve esa situación. Bien, perfecto, se entiende. Bien. ¿En la inscripción tengo que poner todos los consorcios o puedo poner algunos? No, Frecuentes. en la inscripción yo tengo que poner todos los consorcios, porque no olvidemos después que yo una vez al año voy a tener que hacer una declaración jurada, y en esa declaración jurada voy a tener que volcar una cantidad de información de los consorcios, de cada consorcio, alguna tan sensible como que tengo que adjuntar el acta donde me aprueban las cuentas. Es decir, una de las características que tiene el sistema es que, salvo para el supuesto de personas jurídicas que tengan más de 20 consorcios, donde de alguna manera se hace una distinción porque se les solicita que designen un representante técnico, que sería una especie, lo podemos ver en el futuro el tema, pero una especie de enlace entre esta sociedad, normalmente un SRL, un SA, una SAS, que administra bajo esta forma de razón social, y las personas de los consorcistas. Entonces, de alguna manera, un ser humano vínculo, digamos, es este responsable técnico. Pero con esta salvedad, Fabián, bien, el sistema es parejo para todos. Quiere decir que un señor que administra un edificio, o una empresa que administra 40 edificios, tienen básicamente las mismas obligaciones. Quiero recordar, para cerrar la respuesta, que la omisión de información o de documentación que es exigida por las normas para el alta, para la renovación, etc., es una infracción, y que las infracciones son sancionadas con multa, suspensión o inhabilitación o exclusión, siendo la multa la más leve, y en la escala, digamos, de las multas previstas, la más leve hoy ronda los 200.000 pesos. Entonces, ya salta la más leve. claro, entonces imaginemos una situación en la cual yo omito 2 edificios porque digo, después en la declaración jurada esta gente no me va a aprobar las cuentas, me voy a complicar, no los pongo, y después se recibe una denuncia. O sea, claro, al mes siguiente se recibe una denuncia y la gente arranca acreditando que vos estás administrando ese edificio, está omitido, va directo al sumario. Sí, claro. No fue declarado en su momento. Claro. Hay un acta que dice que está designado antes de... Claro. El alta esa tendría que haber estado en el alta. No, la mendacidad o
la información incompleta generan automáticamente una infracción. Porque está previsto en la reglamentación como infracción específicamente eso. Ya está previsto eso. Bien. Una pregunta que es recurrente, que me la hacían a mí y ahora veo en el chat también que la van haciendo. Muchas administraciones que son de Cava, ¿sí? Y por su trabajo tienen edificios que están en las cercanías de provincia y tienen edificios en provincia, como pasa con Avellaneda, Vicente López, ciertos lugares. Lo que preguntan los administradores es si, tanto teniendo la matrícula del RPA, que allá se llama RPA, en el RPA de Cava, con sus actualizaciones, con sus cursos y todo lo demás, en el caso de provincia sirve para continuarla con lo que tienen en Cava. Bueno, no, la respuesta es negativa. Es decir, acá tenemos que tener en claro que el sistema es provincial. Si yo quisiera generar una definición de cuál es el sujeto que está comprendido dentro de las obligaciones de este sistema, diría cualquier persona que administre un inmueble radicado en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la definición es que el inmueble tiene que estar radicado en la provincia de Buenos Aires. Si la persona, repito, está en Capital y tiene el registro en RPA y administra en Avellaneda, tiene que tener la matrícula de REPAC. O sea, tiene que generar, por supuesto que le puede resultar mucho más sencillo porque en algunos aspectos, si bien tienen perfiles totalmente diferentes, en un punto, en algunos aspectos, a nivel información, a nivel documentación, puede haber una similitud en los trámites, pero tiene que venir e inscribirse en la provincia. Bien, yo acoto una cosita operativa que nos pasa en las administraciones que son de Cava. Dos cosas que tienen que tener en cuenta, que tienen que tener convenio multilateral, ¿sí? Porque muchas de esas administraciones, capaz que al tener un solo edificio en provincia de Buenos Aires, solamente tienen AGIP, el ingreso bruto de Cava, ¿sí? En este caso, tendrían que estar tributando también en provincia, por lo que facturan en provincia, que serían estos consorcios de provincia. Entonces, cuando se presenta la gestión de inscripción, una de las cosas que pide, obviamente, el registro, que encima es provincial, pide la constancia de inscripción en ARBA, o en este caso sería en convenio multilateral. Están dando la matrícula como observación, es que inmediatamente se pasen a convenio multilateral para regularizar esa situación, porque tienen que estar los aportes de lo que uno factura en provincia. No puede estar solamente anotado en AGIP, ¿no es cierto? Ellos controlan esa parte también, si bien no controlan después lo que se factura, ¿sí? No es, digamos, tema de ellos, pero sí que tienen que estar inscriptos ahí. Y otra de las cosas que también nos hemos encontrado, para que tengan en cuenta administraciones de Cava, es el tema de domicilio en provincia, ¿sí? Normalmente esas administraciones tienen domicilio en Cava solamente, y el registro exige denunciar algún domicilio, más allá del electrónico, un domicilio en provincia. Quiere decir, algún domicilio tienen que tener en provincia. Se tiene que poner el domicilio real y el domicilio fiscal, perdón, que sería en Cava, y el domicilio de provincia. Eso como cosas que nos fuimos encontrando en las inscripciones, ¿no? Bien. En el acta estamos designados más de una persona. ¿Cada una tiene que tener una matrícula? Sí. Sí. Cada persona que está en el acta. Esta es una pregunta recurrente. A ver, vamos a discriminar dos situaciones. Previo a la exigibilidad de la matriculación y posterior. Previo a la exigibilidad de la matriculación o de la entrada en vigencia del REPAC a fines de abril, y que yo tengo que tener presente que hay un cronograma de inscripción para toda la provincia de Buenos Aires que termina la primera semana de agosto, y que después tengo, a partir de la fecha de comienzo en cada jurisdicción, tengo un plazo para inscribirme. A partir de la entrada en vigencia no hay posibilidad de que alguien, y quiero ser claro, sea designado administrador si no está de alta en el REPAC.
Por supuesto, conforme el cronograma que la autoridad de aplicación, que REPAC, fue generando, digamos, y que está a disposición de cualquier persona, digamos, que entre y lo vea, tanto en el sitio de Dirección de Personas Jurídicas, solapa legislación, baja, va abajo, ve disposición 23-27, y si no, gestor 360 se lo envía. Pero, digamos, la idea es esta: después de la entrada en vigencia no hay posibilidad alguna de designación de una persona que no esté matriculada. ¿Qué pasa con la gente que, según el acta de designación, se han designado colectivamente para actuar conjuntamente o para actuar indistintamente? Sobre todo para actuar indistintamente, que es bastante más frecuente cuando hay pluralidad de personas. Muchas administraciones son una empresa familiar, está padre y el hijo. Bien. Por supuesto, ese acta y esa designación van a tener validez, pero desde que es exigible en la jurisdicción donde se encuentra la inscripción del REPAC, solamente va a poder administrar, facturar, representar en cualquier acto jurídico, otorgar un poder, protocolizar, comparecer en un juicio, etcétera, de los designados el que esté matriculado. El otro no puede administrar. Y en el caso de la renovación, tampoco. Y en el caso de la renovación, se va a tener que presentar la persona que esté matrculada. ¿Sí? Así haya otros que venían administrando y que lo han dejado de hacer porque no están matriculados. Claro, quiere decir que no podríamos poner en la renovación la persona que no se matriculó, que venía en las actas anteriores. Exactamente. Ahora en el acta, si figura más de una persona conjunta o indistintamente, todos tienen que estar matriculados. Bien, es una pregunta muy recurrente. Bien, acerca del certificado, hablaste un poquito del certificado de acreditación para asamblea, ¿no es cierto? Ahí nos preguntan, un poquito definir eso que vos recién lo hablaste, un tema de que si tiene costo. Sí, tiene costo, eso ya lo puedo ir respondiendo yo. Tiene un costo muy parecido a la inscripción, de 15 días, 5.000 y pico de pesos, casi 6.000 pesos, y para un día 11.000 y pico de pesos, tiene costo. Y lo que nos consultan es si se pide uno para cada consorcio, o el mismo, como tiene vigencia de X cantidad de días, sirve para presentar, que pasa mucho acá en la costa, que tengo las asambleas a la mañana, a la tarde, y durante días corridos en la temporada, ¿no? Si sirve el mismo la sugerencia es pedir uno para cada consorcio, porque para cada asamblea. Si bien entiendo que va a salir nominado, no va a salir para un consorcio, va a salir una certificación de acreditación, porque se va a producir otro tema acá, que es este. En realidad, la ley dice que nadie se puede postular, Fabián. Entonces, cuando yo mando la convocatoria que dice renovación o designación, yo me estoy postulando. Con lo cual, en un punto, una buena praxis va a ser: yo convoco y yo adjuntaría el certificado de acreditación. Por una cuestión lógica, ¿no? Es decir, no quiero que nadie me impugne la postulación. Claro. Por supuesto, si hay otras personas, también se va a dar esta situación. Si hay otras personas que algún sector de los propietarios, los consorcistas, impulsan, van a tener que traer el presupuesto, que muchas veces, por la práctica lo sabemos, se presenta varios días antes frente al consejo, frente a otros propietarios, es una suerte de campaña, digamos, claro, para traer a alguien nuevo. Bueno, va a tener que venir con el certificado de acreditación. Y eso tiene una vigencia de 30 días. Claro. Entonces, sumado a eso, vamos a tener certificados de acreditación también para algunos otros organismos o entidades. Por supuesto que no va a salir nominado, no va a salir para este consorcio o para presentar en el Banco Provincia, pero a mí me da la impresión que las administraciones grandes van a tener que pedir con regularidad esto. Sí. ¿Por qué con regularidad? Porque pensemos en las de la costa, que tienen en un espacio temporal bastante breve un conjunto de asambleas. Va a llegar un momento
que no puede haber un bache entre la vigencia de uno y otro. Claro. A riesgo de que yo no pueda protocolizar un libro, que no pueda formular una denuncia, porque de pronto se hace un convenio con el Poder Judicial, que es lo que viene, ¿eh? Y no me toman una ejecución de expensa porque yo no acredito que el administrador esté cripto. O no me toman una denuncia porque no acredito. Esto va a ser una cosa de continuo. Claro. No pensemos el certificado de acreditación como, bueno, lo voy a ver, por ahí lo pido una vez al año, más allá de su vigencia, ¿no? Esto va a tener que ser como la credencial de los profesionales liberales, que siempre a mano tiene que estar. Claro. Sí, nosotros vimos en donde se solicita, y una de las cosas que dice al consorcio que se solicita. Por Es decir, supuesto. no sabemos, no hicimos todavía la consulta, no sabemos si se puede poner más de un edificio en ese lugar, si se puede declarar o solamente un solo edificio. Y si va a salir nominado. Es decir, Exactamente. si Ahora va a no salir a nombre del consorcio, porque puede ser que a vos te pidan eso como un campo, un dato en un campo solamente una información para tener él. una información, ¿no Claro. es cierto? Y después cuando se emita sin ninguna clase de discriminación de qué consorcio es. Claro, y se puede Que presentar en sería, otro. que sería más sano, porque si se va a generalizar, porque la idea ¿cuál es? La idea es que después de una conscripción voluntaria, esto se va a empezar a hacer un cuello de botella, de manera que los que marginalmente no se hayan dado de alta en el REPAC prácticamente no van a poder administrar. O sea, ¿y esto cómo se logra? Si yo hago media docena de convenios, AFIP, ARBA, Colegio de Escribanos ya lo tengo, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y alguna entidad más, ya está. O sea, le cubrí todo el área de actuación del administrador. Entonces, Sí, no puedo hacer trámites en gas, en electricidad, en claro, seguro. entonces pensemos si yo tengo que En pagar cosas 15 privadas también, mil, ¿no? claro, si tengo que pagar 15.000 pesos o la suma que sea cada vez que pido un certificado para un organismo X. Claro. Para cualquier organismo, o sea, me la paso pidiendo certificados. Yo creo que puede llegar a salir, lo podemos consultar, de manera innominada, o sea, genérica. Pero bueno, Claro. un tema, Diciendo, ¿no? estoy vigente como administrador, Claro, no tengo claro. sanción, no estoy suspendido, tengo el número tal y estoy vigente, para poder ser presentado ante cualquiera. Sí, es un poquito polémico certificado porque va a traer los antecedentes de los últimos 2 años. Claro, de sanciones firmes. Claro. Sí, bueno. Siempre de sanciones firmes va a traer eso, exacto. Que también creo que se van a poder consultar, los propietarios la van a poder consultar en la página web del registro. Es pública. Es Es pública. público. Entonces, además del certificado, bueno, si alguien entra a la página, también creo que eso Es también público. acaba de lo mismo. Sí. Se puede entrar y ver si tiene alguna sanción el administrador. Bien. Muchas consultas, algunas las fuimos respondiendo nosotros en las distintas charlas que tuvimos, pero muchas consultas sobre qué libros son obligatorios. En realidad todos. Cuando me refiero a todos, me refiero a los que resultan del Código Civil y Comercial de la Nación y de la ley 14.701. Bien. El libro de actas, que tiene que estar protocolizado, el de administración, tiene que estar protocolizado el libro de propietarios, el libro de registro de firma de propietarios. Bien, Estos perfecto. libros obligatorios tienen que estar protocolizados. Podemos agregar, que debería estar protocolizado, porque tiene que tener fecha cierta, el libro de órdenes del encargado, aunque la protocolización del libro de órdenes históricamente la hizo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Las protocolizaciones están previstas en la ley y en la reglamentación bajo forma notarial. Se ha hecho, repito lo que dije hace unos minutos, se ha hecho un convenio entre REPAC y Colegio de Escribanos. La protocolización solamente la pueden llevar adelante los escribanos del ámbito de la provincia de Buenos Aires. La protocolización va a requerir como primera medida que el requirente esté de alta en el registro. Es decir, no hay alternativa. El escribano le va a requerir, entre otras cosas, la constancia o certificado de acreditación, y va a hacer una consulta vía web para chequear esta información, y cuando el REPAC le confirme esto, puede avanzar. Antes no puede avanzar en la protocolización. Perfecto.
¿Dónde se hacen los cursos? Nos comenta un administrador, los cursos de RT, si solamente se hacen en Seracar, si están habilitados solamente en Seracar. Bueno, están habilitados hoy por hoy FATER y Seracar. Yo creo personalmente que esto se va a ampliar como se va a ampliar y se está ampliando los cursos de capacitación y los de actualización de administradores. Me parece que lo que quiso la autoridad pública fue generar una garantía de que esos cursos se pudieran cumplir. No me parece, digamos, que sea un número cerrado. REPAC tiene facultades de ir generando nuevos prestadores de esos servicios. Repito, en materia de capacitación y actualización se ve con claridad, hoy inclusive. Sí, perfecto. Nos comentan que algunas escribanías, bueno, todavía acá hay una persona justo de Moreno, que no están muy al tanto del tema, bueno, supongo que son a nivel de capacitaciones que también, y actualizaciones que tienen los colegios de escribanos, ¿no es cierto? Claro. Reuniones que sabemos que están haciendo para justamente bajar toda la línea de estas reglamentaciones, ¿no? Sí, ellos tienen una reglamentación específica que puedo dar fe que he consultado a escribanos que no la conocían, por supuesto, porque la protocolización es un área bastante reducida dentro de la actividad notarial, ¿no es cierto? No es por supuesto es frecuente, pero no es un tema de todos los días, y dentro de la protocolización estamos hablando de la protocolización del régimen de la propiedad horizontal, todavía bastante más restrictivo. Hay un reglamento que está colgado inclusive en la página del Colegio de Escribanos de la provincia, que les recomiendo no leerlo, porque es muy aburrido, pero yo lo tengo que leer, para tener una pauta concreta de qué es lo que... Lo he hablado, por supuesto, con escribanos y con autoridades, y bueno, ellos han generado algo bueno, algo bastante dinámico, pero repito, donde va a ser imposible, si no se está de alta en el registro, protocolizar nada. Y por otro lado, en tanto para la ley, para el Código Civil, es el único representante legal de la persona jurídica consorcio, no hay posibilidad de gestionar la protocolización por otro individuo. Si no puede ir un propietario a protocolizar. La única persona que no puede ir el abogado a protocolizar, sino relaciona, digamos, que viene con un poder o un mandato que le otorgó un administrador que así está designado y que está de alta en el registro, el administrador. O sea, finalmente llegamos al mismo lugar, ¿no? Bien, bien, bárbaro. Acá tengo una persona que nos comenta, capaz que sería interesante para ver un poquito el tema del análisis de las denuncias y todo. Nos comenta, dice, también sería muy importante que el organismo que tome la denuncia analice primero y no nos haga perder el tiempo con audiencias en donde el mismo organismo, en este caso, el gobierno de la ciudad, de provincia, le quiera exigir poner en peligro jurídico a un consorcio, ¿no? Quiere decir, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, eso es exactamente así. Es decir, vamos a dividir entre el espíritu y la letra de la norma, ¿no? El espíritu de la norma no es punitivo. Evidentemente se quiso hacer una cosa que creo que se puede llegar a lograr en los términos que pretende la persona que consulta. ¿Por qué? Cuando la ley 14.701 es promulgada, prevé que en materia de fiscalización se va a aplicar la ley 13.133, que es la ley de procedimiento de los derechos de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, digamos, la competencia para el tratamiento de los sumarios iba a ser de las oficinas de defensa del consumidor de cada partido de la provincia de Buenos Aires. En la reglamentación, en el decreto del año pasado, hay un giro de 180 grados en esta materia. Ustedes ven que el REPAC no depende de la Dirección de Defensa de la Competencia, de Defensa del Consumidor, depende de la Dirección de Personas Jurídicas, y tampoco el procedimiento sancionatorio está en manos de las oficinas de defensa del consumidor,
ni se aplica la ley de procedimiento de esta clase de infracciones de defensa del consumidor, que prevén una cantidad de presunciones y resortes muy gravosos, muy severos para el administrador. Eso se cambió, se sacó el organismo de aplicación de ese área, se pasó a otra, y también se generó una instancia para la fiscalización, lo disciplinario, que salió de defensa del consumidor. Se organizó un procedimiento propio, y ese procedimiento comienza, por ejemplo, cuando es por denuncia, requiriendo una cantidad de condiciones al denunciante. Y yo destaco una en particular, la demostración de un interés legítimo, es decir, no cualquiera puede ir a hacer una denuncia. Tiene que tener un interés patrimonial o extrapatrimonial afectado, y lo tiene que acreditar por lo menos de manera sumaria. Y recién ahí se empieza a generar, digamos, una actividad del Estado donde tiene que tamizar si lo que se denuncia no es una infracción al sistema de la 14.701, si constituye una infracción de otra naturaleza. Por ejemplo, si constituye una infracción a los derechos de defensa del consumidor, pero no una infracción al sistema de la 14.701, se enviará a la repartición que corresponde. Quiero decir que hay un análisis previo, y si no, le podríamos preguntar al doctor Hernández, a cargo del registro, que debe tener unas cuantas denuncias ya bajo análisis. La idea creo que es, por lo menos del espíritu, de la letra de la norma, se ve claro ahí que hay una idea de no persecución, y se los voy a demostrar con un mecanismo muy singular que introdujo la reglamentación de la disposición 27, que es la posibilidad de que el administrador, una vez que le es comunicado la denuncia y conoce el tenor de la denuncia, asuma que realmente se trató de una equivocación, de un procedimiento que no estaba autorizado, que viola estas normas, por ejemplo, en materia de contratación, por ejemplo, en materia, se había denegado información a un consorcista, tiene la posibilidad de repararlo, o sea, de una compensación inmediata, así lo llama la norma, una compensación inmediata, que no es otra cosa que solucionar el problema que se generó, y eso produce el archivo inmediato de la denuncia. O sea, hay una instancia que todavía ni siquiera es conciliatoria, que también está prevista esa posibilidad, eso ya requiere otra charla, pero hay la posibilidad de enmendar la conducta, y en tanto sea la primera vez, o sea, sea una vez en un año, y con referencia a un consorcio en particular, eso va a archivo directo. La segunda infracción denunciada para el mismo administrador, para el mismo consorcio, ya no prevé la posibilidad de una compensación inmediata, sino que va a tramitar. Pero hay como un waiver, hay como un perdón, de alguna manera, de lo que podría ser una primera infracción, en tanto uno le brinde una solución al problema. Esto da un poco, perfila un poco cuál es la idea inicial, repito, ¿no? Después hay que verlo andar. Bien, perfecto. Bueno, hay varias personas que todavía no están administrando o no tienen hoy en día un consorcio, capaz de administrar en su momento, o no tienen un consorcio en provincia, algo por el estilo, y nos consultan cómo es el caso de administraciones que no están ejerciendo una actividad en este momento. Es decir, cómo trata el registro, el inicio de esas administraciones. Si las Bueno, matriculan. esas personas que desean administrar van a tener que cumplir con una serie de requisitos que son comunes a los demás, pero voy a destacar uno, que es el que los diferencia de los demás, que es que tendrán que tener aprobado un curso de capacitación. Es decir, el sistema generó normas de emergencia, que se llaman, que quiere decir, de una manera más sencilla, ¿qué hacemos con la gente que ya está en la actividad? Entonces esa gente la dividió entre gente que está en la actividad y gente que no está en la actividad. La gente que está en la actividad y tiene más de 5 años o tiene 5 años acreditables
de actividad profesional como administrador, para la ley son idóneos. O sea, esa gente va a inscribirse directamente, no tiene que hacer curso de capacitación y lo que tiene que hacer es actualizaciones. La gente que tiene menos de un año ya requiere el curso de capacitación, pero se le inscribe y se le da un año para cumplirlo. Y la gente que se incorpora de cero, que dice yo el día de mañana voy a administrar, ya me quiero inscribir, va a tener que hacer el curso de capacitación. Perfecto, exacto. Que ya algunos de esos cursos empezaron a estar disponibles a partir de ahora de agosto. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de FEBA ya está disponible para hacer ese curso, que creo que tiene una carga horaria de 60 horas, que con eso habilitaría, porque vale aclarar que el curso de Cava no es tomado en su totalidad, ¿no es cierto? Algo que había aclarado Marcos Hernández. Se van a tomar equivalencia de materias y eso, pero si hice el curso en Cava no se iba a tomar completamente como válido para provincia, ¿no? Exactamente. Bien. A ver alguna otra de las preguntas. Consorcios que no tienen quiz. Esto un poco creo que había hablado. Bueno, cuando yo me inscribo, cuando yo presento la declaración jurada y tengo un consorcio sin quit, tengo que acreditar por qué motivo está sin quit. Y con una doble finalidad, no solamente cumplir con la información que me pide la norma, porque me pide el quit. Me pide quit, desde qué día administro, datos de los propietarios que son miembros del Consejo de Propietarios, si no lo hay, una declaración jurada en sentido negativo, si lo hay, los mails de los consejeros, es decir, me piden de todo. Pero si yo no tengo el quit, yo tengo que explicar por qué. Hay muchas situaciones, las personas que están aquí están sabiendo, están recordando alguna situación en la cual tomaron un edificio, no les dieron la clave, no tienen constancia de quit, no conocen el quit, no lo pueden habilitar y están un mes dando vueltas o más. Voy a tener que explicar, no solamente por eso, sino que voy a tener que explicar después para que no me infraccionen cuando de pronto yo esté utilizando una cuenta bancaria propia para recibir pagos y para hacer pagos por ese consorcio, porque no he podido abrir una cuenta bancaria todavía, por esta razón de la falta de quit. Claro, perfecto. Sí, comentaba que tiene que haber una explicación para que ellos vean que hay un avance y inclusive comentaban también el caso de barrios y esas cosas que ellos impulsaban, lo que son escrituras y todo lo demás para que se puedan terminar de inscribir esos, en el caso de los barrios, ¿no? Que nos comentaba Marcos Hernández. Bien, tenemos el caso de acá que hablaba yo del convenio multilateral, que lo responda a esta persona, que si tiene que estar inscrito antes. En realidad, si se inscribe el convenio multilateral, mientras que no esté todavía con ningún edificio, no tiene ningún cargo extra, porque el convenio multilateral lo único que hace es repartir impuestos de ingresos brutos en base a lo que se factura en cada lugar. Y si no tiene consorcios, puede estar inscripto y no solamente va a terminar aportando sobre Cava, y cuando tenga un edificio empieza a aportar también esa parte a provincia y no a Cava. Pero el convenio multilateral se puede inscribir en el mismo momento que tenga un edificio, no hace falta tampoco inscribirse antes, para contestar esta pregunta. Bien, en el caso, bueno, acá hablábamos de FEBA también, que son los cursos que empiezan ahora en agosto. Sí. ¿Qué pasa? Yo tengo asambleas en julio, esto está enganchado un poquito con los 90 días, tienen asambleas en junio y no estoy matriculado. Lamentablemente REPAC no emite ninguna clase de dictamen, digamos, de interpretación de nada. Lo vamos a disculpar porque en realidad no deben tener mucho tiempo, ¿no? Claro. Por más organizado que esté en recursos humanos que tiene, evidentemente no, deben estar, digamos, con un cúmulo de trabajo importante.
La opinión más razonable es que si no se venció el plazo, no deberían exigirme a mí el certificado de acreditación. Es decir, si yo estoy en plazo para hacerlo mal, me pueden pedir, exigir que yo, antes del vencimiento del plazo, esté inscripto. Claro, exacto. Además, quiero mencionar algo que por ahí lo conoce mejor Fabián desde el lugar donde están ellos, que desde la actividad mía, que está solamente vinculado con lo jurídico, con la asesoría legal. Vamos a ser claros que no es automática el alta, ¿eh? Es decir, es una gestión el alta. Con lo cual, es muy difícil pensar que estando en plazo y haciéndolo como cuando corresponde, etcétera, yo vaya a tener una respuesta inmediata de REPAC. Si yo tengo una audiencia inminente, lo más probable es que no tenga ese certificado de acreditación ni ninguna constancia. Sí que inicié el trámite. Si uno se va a poner estricto, tampoco serviría. Con lo cual la respuesta es que para mí no es exigible en tanto yo tenga plazo para cumplir. Y el plazo sea venidero, sea posterior. Bien, perfecto. Me comentan de libros que ya estén protocolizados. Siguen teniendo el valor totalmente. Es decir, acá no hay que hacer ningún trámite ni nada para... ¿no? En tanto se agoten, habrá que protocolizarlo bajo las nuevas normas. Mientras tanto, yo sigo utilizando los anteriores. Lo que pasa, de la experiencia propia, que es bastante, salvo el libro de actas, aquellas administraciones que tenían la iniciativa de tener de registro de propietarios, de administración, de registro de firma de propietarios, no los tenían protocolizados. Claro. O llevaban sistemas que claramente no cumplen la reglamentación, por ejemplo, no sé, hojas móviles o cosas por el estilo. Claro. Sí, algún mecanismo paralelo, pero que no está en la reglamentación Por actual. registros informáticos, por Claro. el libro de administración, yo podría llevarlo, digamos, con asientos informáticos, electrónicos, y nunca transformarlo o materializarlo en un libro. Lo tengo que hacer ahora. Bien. Acá nos pregunta una persona, ¿cuál es la prórroga? Que eso no lo vamos a tener ahora si es que existe. ¿Cuál es la prórroga para el alta a partir de la fecha que toca? Es decir, no sé si en realidad quiso poner cuál es la vigencia, que son los 90 días. ¿No es cierto? Pero Los 90 prórroga, días, claro, los 90 días son el plazo, la ventana de tiempo contado desde que se hace exigible en cada jurisdicción, en cada partido de la provincia de Buenos Aires, que sería el lapso de tiempo que yo tengo, fatal, digamos, como para inscribirme. Venció los 90 días, estoy en infracción. bien. Una pregunta, justo acá, me hacen una pregunta que también fue muy recurrente cuando empezamos a hacer las gestiones de alta. Cuando tienen otra actividad que son martilleros, tienen matrículas de martillero, contador público, ingeniero, si esas matrículas influyen en el tema de que, por ejemplo, una persona acá tiene menos de 5 años y es martillero, por ejemplo. Si eso hace que no tenga que hacer el curso de capacitación completo, el de 60 horas, porque tiene menos de 5 años. Hasta ahora no hay ninguna reglamentación que discrimine. Yo transmito, digamos, 2, 3 aspectos para que se tome un poco una idea. Por supuesto que distintas entidades que nuclean profesionales liberales pidieron la incumbencia, ¿no? Es decir, estas oportunidades siempre son apropiadas para que vayan los martilleros, los abogados, los contadores, los licenciados en administración, vayan y digan, bueno, el registro es de los abogados, o el registro para que se dé alta a los contadores como administrador. Bueno, fueron rechazados todos esos intentos. El administrador es una especie de tercer género, ¿no? Es decir, no es ni una persona de a pie, porque fíjense el nivel de exigencia que tiene, si evidentemente es considerada una persona prácticamente profesional, pero tampoco es una profesión liberal porque la provincia de Buenos Aires no ha reconocido todavía a la fecha
esa actividad como profesional, no hay un organismo, un colegio que lo nuclee, en fin, no tiene ese reconocimiento provincial. Con lo cual, yo puedo ser martillero, ingeniero, matriculado basista, maestro mayor de obras, maestra normal y puedo administrar. No me da ninguna ventaja, me tengo que inscribir y tengo que seguir el mismo procedimiento que todos los demás, y en materia de capacitación, yo creo que en algún momento, que no va a ser porque estamos con, el REPAC está con cosas bastante más elementales que resolver, en alguna medida podría haber una morigeración, una reducción de la carga horaria, digamos con el reconocimiento de algunas disciplinas, de algunas materias, de alguna temática que uno ya tenga acreditada porque es martillero y lo estudió, porque certificó como abogado, en definitiva, lo que se podría llamar un reconocimiento, digamos, no la necesidad de revalidar esos conocimientos, que uno ya los tiene incorporados y está certificado por el Estado que los tiene incorporados. Mientras no ocurra eso, hay que hacer el mismo curso que cualquier persona. Bien, perfecto. Acá nos comentan qué sería necesario para acreditar que hace más de 5 años que uno está administrando. Bueno, en principio, la inscripción en ARBA y en AFIP para la actividad. Eso es la mejor forma de acreditarlo, pero también yo puedo arrimar cualquier otro elemento documental de prueba. Puedo llevar subir copias certificadas de las actas de designación que tengan más de 5 años, ¿no? La ley no dice que tienen que ser 5 años continuados, ¿no? Uno como abogado enseguida empieza a ver qué dice y qué no dice. No dice nada de eso. O sea que yo creo que las personas que tienen más de 5 años de administrador, pero durante el último año cesaron por cualquier motivo, enfermedad, o lo que sea, bien podrían intentar entrar dentro de esa categoría, digamos, de idóneos sin necesidad de hacer curso de capacitación alguno. Debería ser la interpretación más razonable. Por supuesto, los 5 años son 5 años inmediatos anteriores a la vigencia del sistema, ¿no? Pero digo, no, la norma no dice que tengo que haber administrado todos los 5 años. Un poco creo que con esto les contesto, ¿no? Por cualquier medio de prueba, pero básicamente por los normales, acta de designación, constancia de inscripción en AFIP, en ARBA, cualquier documentación que yo pueda de alguna manera llevar para justificar. Claro. Sí, nos ha pasado que, por ejemplo, tuvimos una administración que tenía más de 5 años con un consorcio nada más, que ya no administra más, y ahora tiene consorcios de menos de 5 años. Pero entre la acreditación de las inscripciones y el acta de ese edificio que en su momento administraba, se terminó dando la matrícula en el sentido de que continuaba siendo administrador, simplemente que había cambiado los consorcios. Había Sí, tenido a otro ver, consorcio, pero seguía administrando. claro, de lo que se trata es de acreditar la idoneidad, Exacto. porque en definitiva, como REPAC, una de las pocas cosas que no hace es certificar, porque REPAC no certifica nada, ¿correcto? No es la universidad, no es el colegio de abogados, o sea, REPAC es un organismo que tiene una cantidad de competencias, pero no puede certificar la idoneidad. ¿Qué hace? Terceriza eso. ¿En quién terceriza? En instituciones, hoy son 4, FEBA y 3 universidades de la provincia de Buenos Aires, les terceriza. Entonces dice, usted certifíqueme que está aprobado en el curso, que tiene que tener este contenido mínimo. En la medida que usted me lo hace, yo lo doy por válido. O sea, yo considero que esta persona es idónea. ¿Qué es lo que hace el colegio de abogados cuando me recibe a mí, yo pido la matriculación y me pide el título? No, digamos, no va a certificar que yo soy idóneo en leyes. Ya hay otro organismo que lo hizo. Me pidió algo, yo voy con eso y digo, bueno, vengo a trabajar. Esto va a ser lo mismo, ¿sí? Bien. Por supuesto hay contenidos mínimos, ¿no? Sí, totalmente. Acá me están preguntando un poco sobre las asambleas virtuales, ¿sí? Que, bueno, eso
los encuentros que tuvimos con Marcos Hernández se habló bastante de su validez. Si bien esto da para toda una charla completa, ¿sí? Sí, da En para algún mucho. momento podemos hacer algo así, Sí, yo les contempla agrego, algo actualmente. yo les agrego algo desde el sistema de REPAC, porque si no lo transformamos en una charla sobre asambleas virtuales y hay mucho para decir, técnicamente hablando, ¿no? Acá evidentemente hay una tensión, ¿no? Hay una tensión entre el derecho de participar, ¿no? Es decir, el ejercicio de los derechos sociales que tengo en tanto consorcista, propietario de una unidad, y la regularidad de las decisiones que se adopten. Y todo esto se tiene que compaginar, porque si no, en honor a la libertad de participar y de deliberar, una asamblea con 2 personas presenciales y 30 por streaming en un edificio de 300 unidades, terminan disponiendo de la realización de una obra millonaria sin posibilidades de certificar la identidad de las personas que se conectan y una cantidad de cosas que, repito, sería para muy largo. ¿Qué hace el sistema? No dice nada. Es decir, ¿y por qué no dice nada? No dice nada porque REPAC no tiene competencia para regular eso. ¿Tiene competencia la Dirección de Personas Jurídicas en tanto un consorcio es una persona jurídica según el Código Civil? Podría ser. En la capital federal, de hecho, la regulación fue de Inspección General de Justicia en la pandemia. Y antes de la pandemia, porque en las sociedades comerciales esto ya se utilizaba. En la provincia de Buenos Aires fue la Dirección de Personas Jurídicas, no el REPAC, la Dirección de Personas Jurídicas, la que emitió normativa que permitió las asambleas virtuales en asociaciones civiles, clubes, fundaciones, por supuesto en sociedades comerciales, y se olvidó de los consorcios en la pandemia. Con lo cual hoy todavía seguimos en ese vacío y el sistema de la 14701 lo podría haber contemplado y no lo hizo. Estamos hablando de una realidad diferente, año 2014. Perfecto. Justo mientras estábamos acá en la charla, acabo de recibir información de REPAC sobre el vencimiento. Tenemos gente de REPAC ahí en el auditorio. Sí, no sé si vino justo de casualidad o en realidad están... Si es así, bienvenido. Sí, habla del vencimiento de la primera etapa, del 23 de julio. Dice, vence la inscripción de la primera etapa, pasan los 90 días, dice. Todos los administradores de propiedad horizontal, ya sean empresas o personas humanas, tienen la obligación de inscribirse, artículo 2 de la ley 14701, en el registro, en el REPAC, ¿no? Por lo tanto, no hay excepciones en cuanto a profesiones, administradores familiares o aquellos que lo realicen ad honorem. Quiere decir, esto un poquito lo que comentaste vos hace un rato. Exactamente lo mismo. Después dice, la inscripción se realiza en 13 etapas, donde los administradores poseen un plazo de 90 días para inscribirse. La primera etapa abarca, que es la que termina el 23 de julio, los partidos de Magdalena, Punta Indio, Chascomús, General Paz, General Belgrano, Pila, Lezama, Castelli, Dolores, Tordillo, General Guido, Maipú, Ayacucho, Rauch, Mar Chiquita, Balcarce y General Alvarado, y vence el próximo 23 de julio. Vencido el plazo, no será válido los actos realizados por los administradores y ninguna dependencia pública ni privada podrá recepcionar ningún trámite. Es decir, acá justo es un comunicado, digamos, que se va a mandar en forma general. Bueno, buenísimo porque viene a corroborar lo que yo les estaba diciendo hace unos minutos, ¿no? Claro, justo acaba de llegar recién por WhatsApp. Acá hay una persona que nos comentaba de un tema de balance, de presentación de balance, ¿sí? Creo que, por lo que tenemos entendido, el REPAC no entra en ese tipo de reglamentaciones. Ni el REPAC ni la Dirección de Personas Jurídicas. Bien. El REPAC, digamos, como organismo de aplicación de la ley 14701,
no exige la presentación ni a la matriculación, ni tampoco a la renovación, o en ocasión de las declaraciones juradas anuales de balances. Sí exige que se suba la constancia del acta que aprobó la rendición de cuentas. Pero está claro, digamos, que todo lo que haga, quiero ser explícito en este tema, ¿no? Todo lo que haga la vida interna del consorcio no forma parte de la competencia de REPAC. Es decir, el organismo está creado para hacer un control externo de la actividad del administrador. No es un interventor, no es un veedor, no cogobierna el consorcio. El consorcio lo gobierna la Asamblea de Propietarios. Y tiene un órgano de contralor, que puede existir o no, que no es de existencia necesaria, que es el Consejo de Propietarios, y tiene un órgano ejecutivo, digamos, o de administración, que es el administrador. Punto. Estamos hablando nosotros de un sistema que monitorea la actividad del administrador y no la vida del consorcio. Por más que evidentemente su actividad administrativa después tenga un impacto en algunos aspectos de la vida consorcial. Perfecto. Bien. Bien, otra de las, bueno, acá una consulta de fechas de vigencia. Sí, General Porredón se dejó para el final, empieza ahora en agosto, es el último que empieza, y en la fecha límite es el 5 de noviembre. Con respecto a las fechas límites y el comienzo, el registro está abierto para inscripción, no importa la etapa en donde estén, en la localidad que está. Es decir, hoy en día tenemos matriculados General Porredón, por más que la etapa se abra en agosto, ¿sí? Lo recomendable es que no esperen hasta último momento por este tema de que hablabas antes de alguna observación, algo que falte. Claro. No trabe eso, es preferible presentar a tiempo las cosas, con tiempo. Después, lo que pasa siempre, un montón de gente va a querer hacerlo al mismo tiempo y va a estar todo saturado, los sistemas, la gente nosotros que hacemos gestiones, todo va a estar saturado, los que controlan del lado del REPAC, entonces no se van a poder cumplir los tiempos y esa información se puede empezar a generar desde ahora y ir obteniendo la matrícula, que al fin y al cabo es el objetivo final de la inscripción, ¿no? Bien, a ver, otra de las consultas. Si el administrador queda inhabilitado y no puede hacer ningún acto, ejemplo, cobrar expensas, pagar sueldos, ¿qué pasa con el consorcio? Bueno, la ley, es decir, la ley de fondo del Código Civil Comercial de la Nación dispone que habiendo un consejo de propietarios, administra el consorcio con obligación de convocar asamblea dentro de los 30 días. Si no hubiera un consejo de propietarios, hoy la ley trae algunas alternativas como la autoconvocatoria, etc. Porque, vamos a ponerlo en estos términos, es un supuesto de vacancia, ¿se entiende? Es decir, hay una prohibición legal de administrar, que influye sobre el administrador, pero influye sobre el consorcio. Por eso, hace más de una hora cuando comenzamos, yo les dije, hay una prohibición de los consorcios de contratar administradores que no estén de alta. Porque la ley lo mira al revés, ¿no? La ley dice que nadie podrá administrar sin estar inscripto. Yo lo miro también desde el otro punto de vista. Yo no, como consorcio no puedo contratar a nadie que no esté de alta. Es un supuesto de vacancia, y tiene que ser resuelto por los mecanismos que prevé el reglamento o por estos mecanismos legales que mencioné. Bien, perfecto. Bueno, no sé si querías comentar algo más con el tema de la inscripción. Creo que vimos varios temas diferentes. Hay un montón de cosas para hablar y situaciones que van a ir pasando y que le va pasando también a cada administración que se va Sí, a taller. Sí. Yo creo, Fabián, que hay por lo menos media docena de temas más, ¿no? De tópicos más, que son algunos disparadores, van a ser disparadores de toda clase de reflexiones, no porque sean muy gravosos, sino porque son un cambio de reglas de juego. Exacto. Por ejemplo, en materia de obras, ¿no? O de Claro. provisión de servicios. Es decir, la contratación de obras y servicios, si uno mira
la ley, dice, bueno, esto yo lo vengo haciendo, pero cuando uno mira otras normas vinculadas con esto, cae en cuenta que hay novedades. Por ejemplo, que el consorcista, no ya el propietario, no el que tiene otro derecho real sobre la propiedad usufructuario, no el inquilino, no el poseedor con título, sino el consorcista, es decir, el destinatario de la actividad del administrador. Tiene facultad de solicitar, por ejemplo, toda la documentación referida a obras, y bueno, hay un cambio, ¿no? O que el REPAC tiene la posibilidad de solicitarle vía mail, porque todas las comunicaciones van a ser a un domicilio legal, el mail, una casilla de email, donde yo lo recibo y se empiezan a contar los plazos. Dice la norma, para que dentro de un plazo razonable yo le provea a REPAC toda la documentación que es antecedente a una obra, por ejemplo, una obra de gas del edificio. ¿Por qué? Porque tienen facultades de fiscalización. ¿Por qué? Porque quizás está analizando la procedencia o no de una denuncia. Entonces, va a haber, ya están instalados, una cantidad de temas que son como alertas para saber a partir de ahora cómo manejarse. Y bueno, la propuesta de estos talleres es ver en una secuencia, digamos, que no sea demasiado extensa, ir viendo cada uno de estos tópicos. Claro, exactamente, sí. La idea es esa, que cada 15 días, aproximado, podamos hacer estos talleres para tocar temas, como decías recién, de provisión de servicios, algo muy importante que lo hacemos día a día, o las administraciones lo hacen día a día, pero que ahora se vuelve importante, que es el domicilio fiscal electrónico, Claro. de parte del administrador y de parte del propietario, los dos lados, ¿no es cierto? Y ahí hay También, mucha docencia para hacer, porque inclusive el administrador va a tener que informar a los propietarios de cómo deben manejarse a partir de ahora, no va a ser optativo. El propio consorcista va a tener que adaptarse. Exacto. Después temas de facturas también, facturación en horarios, por eso se van a venir estas charlas para hablar de todos los temas, pero también en profundidad de, como decíamos, las asambleas virtuales, y qué opciones hay, o qué se puede, en este momento, que se puede hacer bajo una reglamentación que todavía no las tiene reglamentadas, ¿no es cierto? Así que bueno, te agradezco mucho, Gerardo. No, para mí es un gusto y estoy a disposición de ustedes. Perfecto, te convocamos para la próxima charla, que este taller vamos a mandar un link para los que pudieron asistir y para los que no pudieron asistir, para que lo puedan ver y tener disponibles en todo momento, todas las charlas, verla en cualquier momento, y comentarles también que nosotros estamos haciendo en este momento, nos estamos abocando mucho al tema de matrícula, porque es el comienzo de todo, ¿sí? Si bien vamos a proveer de libros, lo que es también las declaraciones juradas y todo lo demás, primero tiene que estar matriculado el administrador para poder generar todas las demás obligaciones. Así que estamos en este momento abocados totalmente al tema de matricular administradores. Cualquier cosa, ustedes nos pueden escribir a info@gestion360.com.ar o a legales, ¿sí? Por alguna consulta que tengan, @gestion360.com.ar, y ahí le evacuamos las dudas, o si necesitan que generemos la gestión de inscripción en el REPAC. Así que bueno, les agradezco mucho a todos los que pudieron asistir y los que lo vean después en otro momento. Así que Buenas tardes. Buenas tardes. Van a recibir próximamente la invitación al siguiente taller. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.